La verdad sobre el Halloween. Testimonios. En nuestro documental llamado La verdad sobre el Halloween, te compartimos el testimonio de ex brujos, ex satanistas y ex ocultistas. En esta ocasión, además de incluir nuevos testimonios en nuestro proyecto, te compartiremos el fragmento del documental original de donde extrajimos el testimonio. Así podrás escuchar el mensaje completo de viva voz del protagonista y finalmente decidas si lo que te decimos es una exageración, una fantasía o es la triste verdad. Volumen 1. Los que simpatizaron con Satán. Doreen Irvine, ex reina de las brujas en Europa. Tal vez seas uno de los que ven el Halloween como solo un inocente juego infantil y las brujas, ellas son solo el producto de la imaginación desatada de alguien. Pero cambiarías de parecer si conocieras a una de verdad y te contara las cosas indecibles que ocurrieron en castillos como este. Envié maldiciones a la gente. Doreen Irvine fue reina de las brujas negras de Europa. Ella dominaba un enorme imperio de maldad en el que era adorada y temida. Estaba muy lejos de los tugurios de Londres donde había crecido. Ella fue una niña cockney, los más pobres que existían. Los niños me acosaban insultándome. ¡Cabeza de pulga! ¡Cabeza de pulga! Éramos más pobres que los demás. No teníamos muebles ni teníamos camas donde dormir. Y a menudo tampoco comida. El hogar de Doreen era un lugar frío y espantoso en el que su padre alcohólico mandaba con el puño. Mi padre golpeaba a mi madre y casi nunca la veía sin los labios cortados o los ojos morados. Mi madre se fue de la casa cuando yo tenía 11 años. Nos abandonó a todos. Caminé mucho por allí, dando vueltas y vueltas. Y no la hallé. Una gran amargura se apoderó de mí. Una amargura que se intensificó y creció. Siendo adolescente, Doreen estaba en las calles. Era prostituta, adicta a la heroína y ladrona. Bueno, me dije, es mejor que planchar ropa, mejor que fregar pisos todo el día. Era dinero fácil. No quería seguir siendo pobre. Una sentencia leve por robo devolvió a Doreen a las calles, más astuta y endurecida que nunca. Ella recuerda que algunas personas en el Ejército de Salvación intentaron ayudarla. Una me habló sobre el amor de Jesús por mí y yo le dije, piérdete. Pero ella me miró y me dijo, estás perdida, querida. Tú eres la que está perdida. Se me grabó en la cabeza. Me dije, estoy perdida. Pero no había escapatoria. Doreen siguió viviendo sin rumbo alguno. Pronto los burdeles siniestros y los clubes de striptease la llevaron a un lugar aún más siniestro, un lugar donde vendería no solo su cuerpo, sino su alma. Escuchó a una compañera hablar sobre reuniones secretas en las que cosas emocionantes e increíbles ocurrían. Te cantaba a Lucifer y a algunos dioses y diosas. Había un altar alto con copas y con cuchillos. Había una silla parecida a un trono y había un hombre con una túnica y otro encapuchado. También. El líder del grupo satánico se interesó mucho en Doreen. La sedujo con halagos y drogas gratuitas. Pronto estaba lista para ser uno de ellos. Trajeron un gallo blanco, le torcieron el cuello y le cortaron la garganta. Dejaron caer la sangre en una de las copas. Me hicieron una herida en el brazo. Unieron mi sangre con la del gallo y tuve que beberla. Y luego meter un dedo en la copa y firmar un pergamino que decía que serviría al diablo por el resto de toda mi vida. Pronto llegó a ser sacerdotisa y cambiaron su nombre por el de Diana. Tenía el poder de infligir dolores insoportables y al tomar una Biblia con las manos, se convertía en cenizas. Podía dejar las manos en las llamas por 15 o 20 minutos. Satanás me hizo sentirme segura, querida y necesitada, admirada. Yo era alguien, era persona. En ese mundo tenebroso y real, Doreen vio que siempre había nuevas áreas que explorar, como la brujería. Las reglas eran diferentes, pero el juego seguía siendo el poder, y Doreen quería tenerlo. Se convirtió en bruja e hizo lo que una bruja debe hacer. Vinieron a Inglaterra para escoger una nueva reina en Halloween.
La bruja escogida tenía que entrar al centro de las llamas y quedarse allí. El diablo tenía que aparecer y ser visto al darle la mano a la bruja, conversar con ella y llevarla entre las llamas sin quemarse. Solo ella se atrevió a entrar al fuego. Entré a las llamas y Satanás apareció y me guió. No se quemó ni un hilo de mi larga túnica negra y me coronaron con una corona auténtica. Salve Diana, reina de las brujas negras. Pero aunque Doreen había ganado la corona suprema del ocultismo, ya que tenía el poder de desaparecer, conjurar demonios, hacer maldiciones y matar, no podía exigir que los demás la amaran, y muy dentro de sí, eso era lo único que quería. Me di cuenta que ni brujas satánicas, ni los clientes, ni nadie me quería. Realmente, nadie. Pero recordó a algunos maestros cristianos que hace años fueron amables con ella. Todavía atesoraba un regalo que le dieron. Un libro de himnos Golden Bell. Ese fue el único regalo que recibí cuando era una niña. Lo llevaba a todas partes, hasta la cárcel. Aunque era bruja y satánica, lo guardé. Aunque los satanistas pudieron asesinarla por tenerlo, en sus momentos de mayor desesperación, parte de los himnos pasaban por su mente. El amor de Jesús, precioso, infinito, puro y libre, fuera de mi alcance, pero podía leer sobre él. Pero Doreen estaba más cerca de lo que creía. Una noche salió a interrumpir una reunión cristiana, una tarea rutinaria para una bruja. Al llegar allí, el mensaje de amor de Dios le partió el corazón cruel y endurecido. Miraba a todo el mundo, los miraba airadamente y todo el mundo me miraba y dije, no dejaré que canten. Pero una joven cantante se adelantó y comenzó a cantar. Mientras ella cantaba, recordé mis días en la iglesia. Hasta escuchaba a la maestra decirme, ¿no le darás tu corazón a Jesús? Dije, no, señorita. Luego me vi en las calles, me vi en las cuevas de las brujas, me vi en un templo satánico. Eric Hutchins, el pastor, se acercó y comenzó a predicar. Y recuerdo que me dijo, si vienes a Cristo esta noche y aceptas a Cristo, Él romperá las cadenas y te liberará. Te abrirá los ojos y te dará una vida nueva. Estaba impresionada. Me dije, esta es otra oportunidad. Pero el diablo me habló y me dijo, tú eres mía. Lo oía, no serás salvada, me perteneces. Sentí a los demonios a mi alrededor, sentí las cadenas que me ataban a la silla, pero de repente, no sé cómo, pero me paré y dije, fuera el diablo, fuera los demonios. Lo voy a lograr. Y caminé hacia adelante con lágrimas en el rostro, mientras decía, Jesús, aquí estoy, por favor, recíbeme, recíbeme. Aunque su conversión fue rápida y dramática, pasarían 7 meses antes de liberarse de los 47 demonios que la atormentaban. Demonios que ella había invitado durante años de satanismo y brujería. ¿Finalmente encontraste a alguien que quiso ayudarte? Sí. Un pastor bautista comenzó a cuidarme y a sacar los demonios que me habían poseído por tanto tiempo, tanto. Hoy, Doreen Irvine lleva una vida pacífica en Inglaterra, rodeada de su familia y de sus amigos, disfrutando de su jardín y los himnos que tanto ama. Viaja por todo el mundo para contar a los demás sobre el Dios maravilloso que la liberó. Doreen, ¿hay alguna persona que haya ido demasiado lejos para ser salvado por Dios? No. Él me vio en el club de striptease, me vio en las cuevas, me vio en el templo satánico y un día me salvó. No hay nada que no pueda hacer. Y si puede salvar a alguien como yo, una bruja satánica, prostituta y drogadicta, ¿qué es lo que él no puede hacer? Sé que está vivo, sé que es real, sé que es mío porque él me cambió. Doreen, ¿qué significa el Halloween para los brujos y ocultistas? Yo toco bromas o caramelos.
Es la fecha más importante en el calendario de las brujas. ¿Quieres caramelos? Glenn Hobbs, ex satanista. Glenn Hobbs fue iniciado cuando era pequeño en una secta satánica por su abuelo y siguió participando en ella durante varios años. Recientemente le pregunté a Glenn acerca de Halloween y de la importancia de este evento para el ocultismo. Bueno, mi participación en la adoración satánica comenzó cuando aún era un niño y era lo que se llama un adorador satánico por generación. Y lo que significa esto es que mi familia estaba envuelta en ello y la familia de mis padres también. Y mis recuerdos de la niñez, de lo que es Halloween y sus eventos, es que fue un tiempo de mucha oscuridad en mi niñez. Para mí era algo que yo no gozaba mucho. Glenn, ¿podrías contarnos algo de algún rito de Halloween en el que participaste cuando niño? Había otra niña envuelta conmigo en el ocultismo y su nombre era Becky. Y Becky era otra clase de niña y ella fue bendecida para hacer un sacrificio. Y yo fui bendecido para ser un sacerdote, mientras que ella fue bendecida y nació para hacer un sacrificio. La cuestión era de que nos encontrábamos en ese ritual casados, y estábamos casados con la bestia, y yo y ella estábamos casados y hubo mucho abuso sexual que se practicó allí y mucha sangre que fue derramada sobre nosotros uniéndonos de esta manera. ¿Cuándo es que los ritos de Halloween comienzan? ¿Y cuál es el propósito real de Halloween? Bueno, el tiempo del que me acuerdo mejor comenzó a finales de septiembre y yo y esta niña que había mencionado llamada Becky, el abuso era muy concentrado en ese tiempo. Fuimos llevados a varias piezas donde se nos sacaba la ropa, pasamos las siguientes semanas en un pequeño cuarto donde se procedió a hacer varios ritos con la matanza de muchos animales. Le llamaban a Lucifer y su espíritu para que venga a hacer posesión de mí, para que sea bendecido y pueda tomar la posesión de sacerdote en un tiempo determinado. Bueno, ahora la noche de Halloween, una vez más nos pusieron en la parte trasera de un vehículo y otra vez salimos a un lugar que por el tiempo de recorrido me pareció bastante lejos y finalmente paramos. Le tomaron a la niña y me dejaron solo en el vehículo. Yo pude escuchar mucho ruido que ocurría afuera. Personas que gritaban y se quejaban y murmuraban, pareciendo que recitaban frases y yo sabía en mi mente que se trataba de un cierto rito porque lo había escuchado muchas veces antes y era muy común ver a personas caer en el suelo vomitando y convulsionándose durante el rito con la presencia de varios espíritus demoníacos que estaban alrededor. Y finalmente una señora vino al vehículo y me dijo que era tiempo de ir y yo pude ver que había muchas personas alrededor. Algunas de ellas estaban vestidas de ropas oscuras, con capas sobre sus cabezas y me tomaron y me llevaron a este altar de piedra. Y yo recuerdo ver a esta niña y ella estaba sobre ese altar. Bueno, al principio no sabía lo que estaba pasando porque ellos usaban el altar para muchas cosas. Podría haber sido un sacrificio, un animal o un abuso sexual del sacerdote sobre ella. No sé, era una cosa difícil de saber por seguro. Finalmente me llevaron hacia el altar y yo pude ver que le habían atado los pies. Le habían separado los pies y atado a las puntas del altar y le habían tomado los brazos que estaban así y también los habían atados al altar, que tenía unos pequeños ganchos como para atarlos y ella estaba completamente blanca.
Y yo recuerdo verla allí y estaba muy pálida, estaba muy blanca. Y recuerdo ver que le habían cortado en las plantas de los pies y también en los brazos. Y ellos juntaban la sangre que salía de estas áreas y lo ponían en unas copas y los pasaban a diferentes personas que participaban en tomar su sangre. Entonces el sacerdote tomó el cuchillo de sacrificio y lo tomó y puso mi mano alrededor de él y me forzó a clavarlo en su pecho. Así que cuando yo pienso en Halloween, tú sabes, en el tiempo que esto pasó, esto era el clímax del evento. La noche de Halloween, cuando mataron a esta inocente niña, esto es lo que sucede cada Halloween. Esto no fue meramente un evento que ocurre una vez, sino que hay niños en todo el mundo que pierden su vida durante la noche de Halloween. Y a la vez nosotros, como sociedad, salimos a celebrarlo casa por casa y pedimos golosinas y es una fiesta para nosotros. Y pienso que es irónico cómo un grupo de personas piensan que es entretenido, mientras que otro grupo está tomando la vida de un ser humano y parece que existe esta pared entre lo que realmente está pasando y lo que la gente piensa que está pasando. Glenn, tú has sido cristiano ahora por bastante tiempo. ¿Cuál es tu reacción respecto a personas que festejan Halloween? Cuando el tiempo de Halloween llega a principios de octubre y uno entra en los negocios y encuentra los disfraces y ves de cómo la madre y la hija están allí y la madre le pone sombrero de bruja en la cabeza y el niño contento porque recibe la máscara del diablo y uno ve las golosinas y se ve las calabazas y se ve la gente decorando sus casas con esqueletos y todos los símbolos de muerte. ¿Sabes? Solo sirve para traer a mi memoria recuerdos horrorosos, memorias de muerte, memorias de niños que son tan abusados, que son arrancados de todo, de su carácter, todo en nombre de Satanás. Si una persona puede realmente parar la próxima vez que entra a un negocio y darse cuenta de que hay niños que van a perder su vida, porque hay personas que llevan esto a un paso más allá. Hay personas allá afuera que no celebran Halloween con golosinas. Esto es un feriado religioso para ellos. Esto es algo que es santo y sagrado y ellos están tomando la vida inocente de personas. Yo no puedo decir que te vayas y te goces en la noche de Halloween y no importa si estás participando en Halloween, aunque no seas satanista y lo haces solo por diversión. No, porque estos satanistas usan esto como una excusa. Glenn, tú has dicho que Halloween es una religión satánica. ¿Qué es lo que piensas cuando ves que iglesias y cristianos celebran Halloween? Me enferma que la iglesia de Jesucristo acepte esta cosa que es tan demoníaca y horrible en este mundo. Cristianos deberían ser aquellos que se opongan a esto. Los cristianos son los que deberían decir estas cosas terribles están pasando y queremos oponernos. Las iglesias no deberían tener estas fiestas de Halloween. Deberían juntarse como hermanos y hermanas en Cristo, orando por la liberación de estas fuerzas, orando por estos niños, para que Dios pueda guardar sus vidas, que de alguna manera Dios pueda intervenir y salvar a estos niños. Existe esta pared entre lo que la gente piensa que está pasando y lo que realmente está pasando. Audrey, ex satanista, nos cuenta qué sacrificio humano presenció desde niña en Halloween. Esta señora con un manto negro pasó adelante con un bebé. Al principio no me percaté de que era un verdadero bebé. Ella lo puso sobre el altar y el bebé estaba respirando.
Y luego el sumo sacerdote tomó el cuchillo de ceremonia y le cortó el cuello y puso la sangre en un cáliz. En ese momento yo estaba temblando y a punto de vomitar. Yo no pude creerlo, pero en ese momento yo tenía tanto miedo de que me quedé parada allí. Y cuando me pasaron hacia adelante pensé que ahora lo van a matar. Entonces me subieron al altar y en ese momento yo estaba todavía de blanco y era parte de del sacrificio conocido como el de la Virgen Blanca. La misma sangre del bebé fue derramada sobre mí y entonces el sacerdote me violó. Y creo que en ese momento el hecho de que todavía estaba viva pasó por mi mente, todavía estás viva. Fue entonces que tuve que firmar un documento con sangre constatando de que nunca revelaría lo que había acontecido y si haría, moriría. William Bill Snevelen, ex satanista y ex vampiro, nos dirá si el satanismo ha llegado a las sociedades secretas. Please understand that I am not saying that all Masons are involved in satanic ritual abuse, or that even the majority of them are. However, Masons who are Satanists are said to use the cover of Masonic secrecy and sometimes Masonic buildings to perform their abuse. Are there Satanists in the Masonic Lodge today? I asked that question of Bill Schneblin. Well, as to whether or not there are many Satanists within the Masonic Order, I personally think there are. I know that virtually every high-level Satanist that I knew was also a Freemason. Now, that's, of course, that's not a real good statistical sample because I only knew maybe 5 or 6 of them, but you look at the list of the men in this century who were the movers and shakers of occultism, witchcraft, and Satanism, and virtually every single one of them was a Freemason. And there is something about Freemasonry that attracts these people. They know that it is a very large, popular, secret society that because of its very nature, it lends itself to having secret societies within secret societies. And so it's like a shell or a framework into which these people that are Satanists can move and to, again, by kind of trolling the waters, so to speak, they can begin to seine out the people who are really interested in first the occult, and then they go through a little filtration process, and they find those that are interested in witchcraft, and then they filter them out even more, and then they find those people that are into witchcraft that want to get into black witchcraft, which is, of course, Satanism. And all you have to do is look at the symbolism, especially within the Scottish Rite, and even within New York Rite and the Knights Templar Commandery, and you will see over and over again symbols that are used that are outright satanic. I mean, there's not even any question that these symbols are satanic. And of course, the Knights Templar, who are very prominently figured in Masonic lore, were, of course, prosecuted and condemned as demon worshippers and black magicians in the 1300s. So, you know, it's no wonder that Satanists come to this. It's because it's a fertile breeding ground for them in more ways than one. ¿Por qué se sacrifican y también se abusan sexualmente de los niños en Halloween? Si ellos pueden en alguna manera ritualmente abusar de los niños o en alguna manera abusar sexualmente de los niños, cualquier cosa para destruir la inocencia de los niños o su confianza o su admiración por el mundo, entonces ellos lo harán. ¿Cuál es el significado del sacrificio, ya sea animal o humano, para los satanistas? Se cree que cuando se mata un animal hay una tremenda fuerza que sale, de la cual se puede absorber. Entonces se matan animales, y esto especialmente en los días santos, tales como Beltane, Samhain, Halloween y Noche Mayo. ¿De dónde obtienen los grupos satánicos bebés para sus sacrificios? En muchos de los grupos satánicos, las madres son obligadas a sacrificar a sus propios hijos a Satanás, y muchas veces ellas pueden llegar a estar embarazadas resultado de un rito, y luego ser convencidas de que cuando nazca no se registra al niño para poder sacrificarlo, de una manera horrible.
y muchas veces se le pide a la madre que lo mate. Sara, ex sumo sacerdotisa satánica, nos responderá a la pregunta: ¿cuáles son las consecuencias de sacrificar un animal o un ser humano? Hay algo peculiar en los sacrificios, de que si lo haces una vez, lo harás otra vez. Una vez que pasaste la barrera de sacrificar un animal, uno recibe cierta sed de sangre y quiere seguir haciéndolo. Y yo realmente quería hacerlo. He hablado con cristianos que son sinceros e inteligentes, pero que piensan que el mundo espiritual tiene poco o ningún impacto sobre ellos. Piensan que quizá haya un demonio ocasional sobre China y que de vez en cuando algún misionero metido en problemas podría ver un ángel. Viven de espaldas a la realidad espiritual, pero ya no podemos pagar más por este lujo. La realidad se está imponiendo y el pueblo de Dios debe aprender a sacar su espada y aprender a manejarla contra el enemigo espiritual. William Sneffelin, en el libro Lucifer destronado. Volumen 2. Los que siguen simpatizando. Sally, bruja reina de Kent, responderá a la pregunta: ¿qué significa el Halloween para una bruja? No puedo decir realmente cuándo llegué a ser una bruja porque siempre ha sido parte de mí, parte de mis raíces. Yo amo Halloween porque llego a ser otra persona. Decoramos la casa, hacemos un círculo y tenemos una humeante olla. Y luego declaramos libertad con el humo que sale de la olla y abrimos las puertas del submundo. Y si hay un espíritu que quiera salir y hablar, nosotros le escuchamos. Mi primera iniciación cuando llegué a hacer el primer grado en Halloween, me llegué a sentir uno con los dioses. ¿Existen druidas en el siglo XXI? Los druidas son un grupo de personas que vienen de cada área de la vida, desde actores de telenovelas hasta doctores, abogados, dentistas y limpiabaños. Cualquiera puede ser un druida. Estoy parado aquí en el cerro de Perma, que es un lugar sagrado aquí en London. Y fue aquí donde se inauguró la Orden de Druidas y su último ciclo mesdruizo en 1717, cuando un grupo de druidas de Escocia, Gales, Irlanda e Inglaterra se juntaron, y es aquí donde mantuvieron algunas de sus sesiones. Escucharemos palabras de brujos reales y actuales en Europa. Mi madre era bruja y mi abuela era una bruja y yo he sido bruja desde que me acuerdo. Desde que comencé a practicar esto, se ha producido un gran avivamiento. Yo creo que existen como 1 millón de practicantes de brujería en Inglaterra solamente. Los paganos existen en todos los lugares y aunque no se llamen brujos, sus prácticas son paganas. Hoy en día existen en Inglaterra posiblemente tantos brujos practicantes como cristianos devotos. Yo me considero una bruja natural. Yo me considero una bruja desde mi niñez. Yo crecí en un lugar bastante aislado del país, que tiene una larga tradición de magos y también de hechiceros. Es como que hay otra vez un sentimiento de la gente de volver a su pasado paganista. Vivimos en una era post-cristiana en la cual la gente me parece que practica un neopaganismo. Nosotros aprendemos como brujos a penetrar en las fuerzas de la naturaleza y podemos proferir un hechizo o un encantamiento o una invocación en una forma bien poderosa. Es en muchas formas como volver a la naturaleza, devolver a uno mismo a la naturaleza para ver cómo cabemos dentro del esquema del universo y del esquema de la Tierra para así poder saber lo que hay que hacer para sanar el planeta. ¿Qué pasa cuando un brujo o bruja invoca un espíritu? Yo me
enfrentado ocasionalmente con lo que podría llamarse espíritus guías, y personas los describen de diferentes maneras. Yo estoy al tanto de que hay una jerarquía de espíritus consejeros que viven a otro nivel de concientización, que uno puede llegar a acercarse, que te van a admitir, van a aconsejarte y asistirte. Nosotros tenemos lo que llamamos contactos, aunque hay otros nombres para ellos. Y ellos son seres, y es lo más fácil de llamarlos, que pueden ser personas que hayan vivido en la tierra o pueden ser formas de dioses. Ellos llegan a ser casi tan real como la persona que está a tu lado. Y a quien se le llama no se le puede ver. En el sentido físico, o que se materialicen, pero mentalmente se puede saber que están allí. Uno los puede ver con su ojo mental. Ellos representan realmente fuerzas en el universo. Fuerzas que son como la gravedad y el viento. Pero son fuerzas que tienen que ver con la estructura interna de nuestra mente y que hacen funcionarla en la forma en que funciona. Sara, bruja y sumo sacerdotisa, nos responderá si han visto casos de posesiones demoníacas. Hay una posibilidad de que si no se crea el círculo, las fuerzas pueden entrar en la pieza y tomar la forma de una posesión. Tuvimos un caso aquí que una joven enfermera fue poseída por no sé lo que era, pero una voz extraña salió de ella y luego se desmayó. C.S. Lewis dijo en su libro Cartas del Diablo a su sobrino lo siguiente: en lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia, el otro en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero.